Escucha, medita y acciona la palabra de Dios. Bienvenido domingo de la tercera semana de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de qué comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame un poco de esta agua». Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Pero cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?». Jesús le contestó: «Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te diera agua viva». La mujer le dijo: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que debían también beber sus hijos y sus animales. ¿Acaso tú eres más que él?». Jesús le contestó: «Todos los que beban de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial del agua que brotará, dándole así vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni que tenga que venir aquí a sacar agua. Veo que eres un profeta. Nuestros antepasados los samaritanos adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos de adorarlo». Jesús le contestó: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios». La mujer le dijo: «Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo». Jesús le dijo en ese momento: «Ese soy yo, el mismo que habla contigo». Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron: «Porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo». Hermanos y hermanas, bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, si el futuro no nos emociona, estamos viviendo un presente equivocado. Nuestro texto de este día del Señor, en esta tercera semana de Cuaresma, es tomado de San Juan, en su capítulo 4, versículo del 5 en adelante. Nos ofrece, hermanos, una de las escenas y diálogos mejor construidos del cuarto evangelista. Todos hemos escuchado más de alguna vez esta narración de Jesús de Nazaret y la samaritana, aunque no siempre
hayamos podido abarcar todo su significado y sobre todo su profundidad. Puede que hoy, hermanos, no la oigamos completa, pero su sentido es el mismo que exponemos. Jesús de Nazaret pasa por el territorio de herejes, como eran considerados los samaritanos por los judíos ortodoxos. Es una vieja historia de odios y rencores a causa de la religión. Los samaritanos, hermanos, se consideraban herederos de los patriarcas. Tenían su Pentateuco. Creían en Yahvé, en Dios. Pero unos y otros pensaban que su Dios era mejor que el otro, y su templo, y su monte santo, y su agua, y sus fuentes. La escena de la que hemos oído, simple y sencillamente, se sitúa en Samaria. Los samaritanos proceden de la unión de tribus asirias y de judíos del reino del norte antes de su destrucción, aproximadamente en el año 721 a.C. Los samaritanos se opusieron a la construcción del nuevo templo de los judíos. Construyeron otro santuario para ellos en el monte Garizim, que fue destruido en el año 129 a.C. En este relato, hermanos, va a coincidir una serie de factores, muchos tipológicos, para enseñar verdades que nunca debemos de olvidar. Jesús, fatigado del camino, deja Jerusalén, va hacia Galilea y pasa por Samaria, que era un lugar que evitaban los judíos piadosos. Él, Jesús de Nazaret, un hombre, un judío, y si queremos, Dios pide a una mujer pecadora y sobre todo herética. Hermanos, nuestra invitación a meditar en este relato es que nos muestra a un Jesús de Nazaret que en este caso no es un simple judío, sino el Logos de Dios, que habla y dialoga con una mujer que representa a un pueblo con sus influencias sincretistas, pero al fin y al cabo, una mujer que descubre algo nuevo que viene de Dios. Y entonces todo cambia, hermanos. Se dejan a un lado las historias pasadas, reglas que atan el corazón y el alma de la gente religiosa y hacen posible descubrir a un Dios como Padre. Hoy, hermanos, tenemos que meditar dentro de esta cuaresma. Muchas veces nos pasa, nos hacemos de dos bandos, o samaritanos o judíos, pensando que la religión a la cual pertenecemos o practicamos es la verdadera, la correcta, sin darnos cuenta que al final de cuentas lo único que hace verdadero y correcto son nuestras acciones nacientes de una conciencia íntegra, justa, pero sobre todo ligada a la fuerza del amor de Dios y no de una institución o de prescripciones hechas por los humanos. Sincretismo, hermanos, esa palabra que desde este tiempo para los samaritanos ya se hacía visible y que para nosotros hoy en día sigue haciéndose visible. Es esa tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Es importante, hermanos, tenemos que ser muy fieles, primero, a la palabra. Aprenderla no a oír, aprendamos a escucharla desde el latido de nuestro corazón, para que agite, despierte y así pueda envolver nuestra propia conciencia y que nuestra conciencia pueda funcionar almáticamente, con obras, a lo cual podamos reconocer siempre la presencia viva
de Dios, el amor de Dios y sobre todo su misericordia para con los demás. Recordemos, hermanos, que la puntualidad no es solo llegar a la hora, es también retirarse a tiempo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros hoy. Hermanos, que la paz de Jesús ingrese para que desde ya podamos ser conscientes y coherentes en ese accionar de Dios como Padre, por igual, para todos. Que así sea. Amén.